Pensamiento, lenguaje y posmodernidad. Cuando el mundo moderno parecía encaminarse hacia un lugar seguro, acicateado con entusiasmo por la mirada científico-positivista, el posmodernismo llegó a trastocarlo todo, con su tinte relativista y hedonista, con sus cambios sociales en la concepción de las relaciones de pareja y familia, con su peculiar modo de ver y de vernos, que ha generado una crisis de valores en todos los sentidos. Crisis de valores fundada a partir de la modernidad. Es precisamente en la mirada, en la forma de ver, donde acaso ha tenido más influencia el fenómeno de la posmodernidad, pues paradójicamente ha conseguido que, en un mundo tan visual como el de hoy, en el que la mirada está constantemente atravesada por lo tecnológico, en donde hay que ver para creer, en donde santo que no es visto, no es adorado, y en el que para no dudar hay que ver todo con estos ojos que algún día se han de comer los gusanos, en un mundo tan visual como el de hoy, decíamos, es una gran paradoja que no podamos ver nuestro propio cuerpo entero con nuestros propios ojos. La única aproximación que podemos tener hacia lo más cercano, hacia nuestra propia figura, hacia nuestro rostro, hacia nuestro cuerpo entero, perdón que no muestre mi cuerpo entero, siempre es tecnológica esa posibilidad. Desde un espejo hasta la pantalla de una computadora. Desde la imagen fotográfica hasta la imagen en movimiento, como ahora mismo. Esta que estamos viendo, esta que me observa. Claro, en el sentido común, uno podría creer que podemos ver nuestro propio cuerpo entero, nuestro rostro, nuestra imagen en directo, cuando nos miramos con ayuda de algún medio. Pero ahí está otra vez, con ayuda de algún medio. Un video, una fotografía, un espejo bien azogado, y a veces hasta gracias al reflejo que de nosotros puede darnos la agua tranquila de un estanque. Pero todo eso que vemos ya no es sin duda nuestro cuerpo. Es la imagen que de él se nos devuelve. Con relación al cuerpo creemos que somos lo que somos no por lo que somos, sino por lo que algo o alguien nos dice que somos. Lo que podemos ver nosotros de nosotros con nuestros propios ojos son siempre partes, fragmentos, trozos, pero sabemos que nuestro cuerpo es real, ¿o no? Que nuestro rostro es de este modo o de este otro, solo a través de algún medio. No hay otra forma. Vamos por el mundo confiando en ello, sin darnos cuenta que creemos ser eso precisamente que no podemos ver con nuestra propia mirada. Pero aparece un detalle en el que hasta ahora no habíamos reparado, que es la palabra. ¿Son las palabras de los otros las que nos hacen reales? Es verdad que somos seres biológicos, ¿ok? Tenemos carne, tenemos huesos, pero si algo nos distingue de los animales o del resto de los animales, si nosotros también somos parte de ese reino animal, es el lenguaje. Este lenguaje complejo, único, que no es, como dice Noam Chomsky, un órgano más característico de nuestra especie, sino más bien, como dice Vygotsky, un proceso viviente que da forma al pensamiento que nace a través de las palabras. Un lenguaje en donde la palabra sin pensamiento, pues, es cosa muerta. Pero también donde un pensamiento desprovisto de palabras permanece en la sombra, acallado. Un lenguaje en el que, por cierto, la palabra no fue el comienzo, sino que la acción estaba primero. La palabra es el fin del desarrollo, la coronación del acto, como nos dice Vygotsky. Y como la característica básica de las palabras es que son un reflejo generalizado de la realidad, frente a nosotros mismos, al mirarnos, los límites que impone lo real se difuminan en la combinación imagen-palabra. La posmodernidad en este sentido nos ha permitido no ser solo parte de lo ajeno, de los otros con sus palabras y sus imágenes por doquier, sino conocer y percibir lo extraño, incluso aceptarlo, permitirle ser parte de nosotros mismos al reconocernos. Permite de inmediato una actualización de nosotros mismos frente al mundo. El cuerpo puede ser indicado o referido, por ejemplo, con alguna de las siguientes palabras:
gordo, flaco, robusto, bien formado, musculoso, enclenque, atocinado, mofletudo, cachetón, de buenas formas, panzón, obeso, alto, chaparro, enano, de talla pequeña, mediana o grande. Pero ¿cuál palabra nos ajusta? ¿En cuál cabemos? ¿Somos nosotros exclusivamente los que decidimos? No. Junto con nosotros está un contexto del que no podemos escapar. Somos más reales frente a los ojos de los demás que frente a nosotros mismos. Todo lo que es externo a nosotros nos señala. Las revistas que leemos, las lecturas que tenemos, los centros comerciales que recorremos, el grupo de amigos que frecuentamos, nuestros enemigos, los anuncios publicitarios. O sea, son siempre los demás, las cosas, las gentes, la época, los que nos califican. Y lo hacen con una herramienta que les va más a modo, la comparación, en la que, desde luego, utilizan la palabra, quizás la imagen, o seguramente la imagen, pero añadida a la palabra. Utilizan una referencia, pues, un punto de partida. La imagen y la palabra juntas permanecen, se pertenecen. Si una falta, nuestra imagen carece de sentido, no se completa, se desvirtualiza de algún modo, se vuelve potencia, algo que aspira a ser, pero que no llega a ser jamás. Por eso para el filósofo francés, o argelino si se quiere, Bernard Henry Levy, la posmodernidad solo aparece con la entrada de la subjetividad humana en la secuencia textual, cuando del mismo movimiento surgen las indeterminaciones del sentido y la propensión del texto a significar. Tensión que resolverá la lectura de nuestro propio cuerpo mediante una actualización, es decir, mediante una interpretación. La posmodernidad es el mundo del sujeto, del individuo, aquel ser que, por paradójico que parezca, solo puede existir en sociedad. Por eso puede comprenderse cuando el artista colombiano Fernando Botero dice que no pinta gordos. Quienes han visto alguna pintura de Fernando Botero podrán saber que lo que hay ahí son gordos. Pues Botero dice que no, que él no pinta gordos. Todo parece indicar que él entonces es el único que se lo cree. Al comparar los personajes de Boteros con nuestro mundo cotidiano contemporáneo, lo que vemos inevitablemente son cortos, porque nuestra época, esta que estamos viviendo, es light, es delgada, magra, flaca, liviana, parca. Es como si nos hubiéramos dado cuenta de que ya somos muchos y estamos apretados y no cabemos, y hay que hacernos cada vez más flaquitos. Entonces hay que hacer las cosas ligeras, de poco peso, de dimensiones minúsculas, pero no solo las cosas, también las personas, empezando por nosotros mismos. Hay que hacernos delgados para caber en la ropa, hay que hacernos delgados para caber en el coche, hay que hacernos delgados para no morir de un infarto, hay que hacernos delgados para poder escapar por cualquier rendija en caso de emergencia, hay que hacernos delgados, en fin, y sobre todo para caber en sociedad, para caber en el metro, por ejemplo. Porque cuando miramos nuestro cuerpo con la mediación de un espejo, un video, una fotografía o de las aguas cristalinas de un calmado río, no solo vemos nuestra imagen en nuestro reflejo, también vemos una época, con sus gustos, sus fobias, sus anhelos, sus deseos, sus pasiones, sus tentativas, sus crueldades, malestares y enojos. No son nuestros propios ojos los que miran e interpretan nuestro propio cuerpo, curiosamente. Nunca, al menos no directamente, es nuestro mundo el que mira por nosotros y con nosotros. Ok. Estamos hablando de posmodernidad y no sabemos todavía qué es eso. Vamos a explicar un poquito. En este punto vamos a hacer una digresión. Qué bonita palabra. Dar una vuelta por ahí para contextualizar la posmodernidad. Esta condición llamada posmodernidad apareció, digamos, en el siglo XX. Pero no es natural de estas tierras salvajes como México, sino que aparece en los países europeos pudientes y en los países relacionados con Europa. Por supuesto, podemos pensar que la nuestra tierra, Occidente, para finalmente adoptar su forma madura a partir de los años 60 del siglo pasado. Un poquito antes de que yo naciera, yo nací por ahí del 77. Bueno, no por ahí del 77, nací en el 77. En fin. Este término resulta acertado para muchos pensadores del siglo pasado y aún del actual, en tanto que es una continuidad y a la vez una ruptura entre la condición social presente y la época que la antecede y la origina.
¿Cuál es esa época? Pues la modernidad. Esta modernidad, que al contrario de lo posmoderno, es una formación social siempre anterior que se hace presente en el mundo a partir del siglo XVIII y asume su configuración definitiva en el siglo XIX, gracias a la revolución industrial, a la expansión plena del capitalismo, la ciencia y la tecnología, soportes de este sistema que se llama capitalismo. Sin embargo, sus rasgos primordiales no desaparecen en la emergencia del posmodernismo, sino que coexisten con el empuje y la actualización constantes de la posmodernidad. La posmodernidad puede presentarse ante nosotros como una toma de conciencia, un darse cuenta de las consecuencias que ha traído consigo la modernidad y el desarrollo, evolución incesante que ésta se planteó desde sus inicios. ¿Podemos crecer y producir infinitamente? No. Estamos muy próximos al límite, dicen los que saben. Entonces, esta mirada posmoderna empieza a trastocar esta idea de que siempre podremos crecer y desarrollarnos y producir, tal como lo apunta uno de sus más grandes pensadores en un artículo. Hablamos del sociólogo polaco-británico, que vivió mucho tiempo en la Gran Bretaña, Zygmunt Bauman. Él dice, la condición posmodernista puede por tanto ser descrita como modernismo liberado de la falsa conciencia y como un tipo nuevo de condición social que destaca por su manifiesta institucionalización de aquellas particularidades que la modernidad intentaba eliminar de sus proyectos y prácticas de manejo, y cuando esto no dio resultado, pues camuflarlas. Eso es lo que decía Bauman. Vamos a desbrozar un poquito esto. En efecto, la posmodernidad no es un mutante contaminado de modernidad como de pronto pudiera entenderse, pues solo puede ser construida en un espacio cognoscitivo ordenado y distinto al que ha propuesto la modernidad, es decir, a partir de una especie de separación, aunque sigue integrada, porque no puede desprenderse, hay una especie de separación y por lo tanto depende de un conjunto de premisas diferentes con exigencias que se fundan en su propio lenguaje. La teoría posmoderna será relevante en la medida en que se libere de conceptos y problemas generados por el discurso de la modernidad, desde luego, pero debe hacerle rechazando en principio el grado de cohesión social del que la sociología tradicional ha partido para entender su materia de estudio. Asimismo, es importante que asuma que no es posible continuar suponiendo que existe una tendencia prevaleciente hacia el equilibrio y mucho menos que será posible en algún momento reproducir estas tendencias hacia un estado de permanente equilibrio. Desde la posmodernidad, la condición social es permanentemente desequilibrada. Vean esto, no hay este equilibrio que se busca en la modernidad, sino hay una condición constantemente desequilibrada, que no quiere decir caótica. De igual manera, aquellas metáforas de progreso y la certeza del Estado como entidad reguladora absoluta de control y del orden deben también desterrarse de la concepción posmoderna, pues el peso principal cae aquí sobre las agencias y sobre el ambiente, es decir, sobre el hábitat, donde ésta se desenvuelve y al que va creando en el transcurso de sus actos. Nosotros vamos creando este hábitat. No por nada Bauman, este polaco-británico, establece como el primer dogma de la posmodernidad el hecho de que el ambiente constituye un sistema complejo, tal como el lenguaje y el pensamiento mismos. Dada la situación anterior, parece importante apuntar que en este sentido el conocimiento adquiere un ritmo vertiginoso y por lo tanto un papel más estratégico en cualquier otro recurso. En la medida en que crece el conocimiento individualmente asimilado, se amplía también el conjunto de pautas que pueden escogerse con realismo. Así, el conocimiento se vuelve una llave genuina para ampliar la esfera de la libertad, teniendo como el criterio fundamental la erradicación de la desigualdad y, por tanto, la apuesta principal de erradicar de los conflictos del tipo redistributivo que nacen de la dicotomía de privilegios y la privación, características de la modernidad. Pero solo se puede conocer a través del lenguaje y el pensamiento. Las imágenes no bastan por sí mismas, estas imágenes de las que empezamos hablando. Así que pasar de la importancia que han adquirido muchas veces algunos de los más caros valores esgrimidos por la modernidad, como la democracia, el consenso, los derechos humanos y la información, ¡bravo!, dentro de la posmodernidad apenas fungirán como coartadas del poder mismo para ratificarse. Por lo tanto, desde la condición posmoderna, la elección resulta significativa. Pero una elección que asuma su responsabilidad como un acto moral.
El sujeto no es solo entonces un actor capaz de elegir y decidir, sino algo mucho mayor, un sujeto moralmente competente. Y esto los hace no unos legisladores con capacidad de decisión sobre nosotros y los de los demás, sino apenas modestos intérpretes de nuestra realidad. ¡Qué cambio tan grande con relación a la modernidad! Ok. Extendidos y entendidos más ampliamente sobre lo que es la posmodernidad, volvamos al tema de cuando miramos lo más cercano a nosotros mismos, nuestro cuerpo. No son nuestros propios ojos los que miran e interpretan nuestro cuerpo, ya lo dijimos. Nunca, al menos no directamente. Es nuestro mundo el que mira con nosotros, por nosotros. Y ya dijimos, la palabra es fundamental en este proceso. La posmodernidad entonces nos plantea esencialmente un cambio de identidad, un paso, una solución particular a una problemática general, o bien transformación de una especial circunscrita a funciones deslocalizadas, desincronizadas y colectivizadas. Es por eso que para entendernos, para mirarnos y comprendernos, recurrimos a la clasificación. La segunda acepción de la palabra talla, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, dice que talla es la estatura o altura de las personas, y de la persona pequeña. Este mismo diccionario, el de la Real Academia Española, dice también en su segunda acepción: dicho de una persona, de un animal o de una cosa que tiene poco o menor tamaño que otras de su misma especie. Como siempre, dando claridad la Real Academia en sus definiciones. Así que entonces, sumando las tallas pequeñas, debería referirse a las estaturas o alturas de las personas que son de poco o menor tamaño que otras de su misma especie. De tal modo que para saber si alguien es de talla pequeña es necesario compararlo, ponerle con relación a alguien o algo más. ¿Cómo se hace? Pensemos que, como dice la argentina Andrea Salzman en el libro El cuerpo diseñado, la pintura y la escritura, los álbumes fotográficos, la publicidad y las revistas de moda registran los modos de representación del cuerpo de acuerdo con los cánones sociales y culturales de cada época. Esto es fundamental en nuestra observación. Cuerpo y contexto se convalidan y definen recíprocamente a partir de la contemporaneidad. Así, el estado de la cultura, es decir, la sociedad, la ideología, la tecnología, etc., se corresponden con un modo de ser del cuerpo, pero en ese contexto. Porque hasta los injertos y las prótesis nos mezclan con los demás y con los artefactos. Podríamos pensar en eso. ¿Cómo estas prótesis, estos injertos, estas ampliaciones de busto o de nalgas o etcétera, en la prolongación de las sabidurías del cuerpo y de las antiguas artes de la alimentación, inventamos 100 medios de construirnos, de remodelarnos. Así vemos el paso de una solución particular a una problemática general que se está manifestando. Así vemos que la transformación de una actividad especial pasa por la circunscripción o un funcionamiento deslocalizado, desincronizado y colectivizado. Nosotros somos realmente lo que los demás dicen que somos. Nosotros somos virtualmente lo que vemos nosotros. Sobre nuestro cuerpo estoy hablando, insisto, somos tan reales como los otros, y somos tan virtuales como nuestra figura, nuestro rostro, nuestro cuerpo entero ante nosotros mismos. Como refiere en una de sus tesis principales la catedrática de la lengua española en la Universidad de Barcelona, Estrella Montolío, el lenguaje, pero en especial la conversación, es un acto consustancial a nuestra vida y por lo tanto tiene que ver con la construcción de nosotros mismos, no precisamente de la personalidad. El lenguaje es la manera en la que nos presentamos ante los demás y es también la mejor forma que tenemos de conocer a los otros. Por lo tanto, va forjando nuestra personalidad. Y es que la duda, la pregunta, la indagación, el deseo de saber, la curiosidad y el interés por los otros son algunos de los elementos que animan en principio toda conversación. Se trata de un tipo de comunicación muy específica, una que se va erigiendo a partir de las preguntas, de la duda, de la curiosidad, del deseo de saber, y como aquel que pregunta busca respuesta, la conversación genera
una reflexión acerca de la realidad. Constantemente, lo que nos producirá algo que antes no estaba ahí. La conversación es creadora de nuevos horizontes de comprensión, construye un conocimiento en el que la pregunta y la respuesta, ambas, conforman en tanto productoras de algo que antes no existía, un todo. Uno de los mejores indicios de que el lenguaje forja la personalidad es que al conversar se aprende y que por lo tanto existen reglas. Y si esas reglas no se respetan, existen castigos tanto lingüísticos como sociales. Dos personas que conversan entran en un ritmo. La interpretación durante una conversación podría parecer una banalidad, pero son pistas que nos están aportando una enorme información sobre las personas. Es posible, por ejemplo, saber si son tóxicas, estar interrumpiendo e interpretando. En la conversación se busca saber algo del otro, pero este deseo no es en absoluto privado, particular o egoísta. No puede considerarse legítima una conversación si quien habla solo se interesa por sí mismo. La conversación es a partir de los otros, es una conversación genuina. Por lo tanto, debe ser un medio para generar ideas, pensamientos, reflexiones, nuevas realidades intelectuales, interpretativas, de conocimiento y compartir emociones y sentidos. Pero así como lo que decimos, también lo que no decimos tiene sentido en la conversación y va configurando lo que sucede con las personas. Las preguntas y los silencios son los andamios que sostienen aquello que se va gestando en la mente del interlocutor y que de otro modo no podría estar ahí. Las preguntas y los silencios son pues los andamios que sostienen aquello que solo puede surgir, a veces de modo insólito, de este intercambio espontáneo, impensado, dinámico que se da entre quienes conversan. El lenguaje es poder y su mal uso puede herir. Sus formas incorrectas lastiman. A conversar de una manera efectiva y armoniosa se aprende y se aprende desde luego conversando. No hay otra forma. Este lenguaje que lastima, estos usos del lenguaje que maltratan y que forjan negativamente la personalidad de una persona, se notan muy claramente en el sujeto cuando han tenido lugar. Y daremos paso a partir de esto, configurado ya toda la estructura que nos han presentado estas dinámicas sobre el lenguaje, sobre el pensamiento, sobre la posmodernidad, nos daremos paso a una conclusión en la que encontraremos una carrera de velocidad sobre posmodernidad, lenguaje y pensamiento. La modernidad metió pinturas y esculturas en los museos, y las que están en la calle y en los espacios públicos le sirvieron a la modernidad más como una referencia geográfica que como referencia sobre la representación del cuerpo. Los álbumes fotográficos están destinados al intercambio privado. Lo que queda entonces en la calle y en los espacios públicos, ¿qué es? La publicidad y las revistas de moda, entidades y espacios en donde se juega, así como yo, la posmodernidad. Es en la publicidad y en las revistas de moda donde se exhiben las representaciones del cuerpo que corresponden a los cánones sociales y culturales de nuestra época. Así como una imagen nos resulta bella porque la hemos comparado con muchas otras imágenes. Hace rato alguien nos hablaba de la comparación porque estábamos muy atentos, entonces podemos entenderlo ahora. Del mismo modo nosotros en tiempo real con nuestra propia mirada solo somos fragmento, partes, una composición. Pero como nos dice el inglés Herbert Reed, pero, ¿qué es la composición? Con sus leyes de armonía y proporción, su unidad y serenidad, y del paradigma de esto intelectual, en el que los griegos llamarían tócalo y que nosotros llamamos belleza. La belleza es el segundo gran principio del arte. El primero es la vitalidad. Y luego añade, la belleza nunca ha perdido su posición con la manera con la que el hombre expresa la intuición de la forma que elevan su ser sobre el caos y la accidentalidad circundante. Termina. Esta visión fragmentaria de nosotros, por lo tanto, siempre será hermosa. El mundo contemporáneo, tan artificial como sus promesas, es un mundo posmoderno. Es un mundo en el que los humanos se integran a la tecnología y lo tecnológico se vuelve cada vez más humano. La mirada sobre nosotros mismos siempre está atravesada por objetos. Un video, una fotografía, un espejo bien azogado, decíamos hace rato, y hasta gracias al reflejo que de nosotros pueden darnos unas tranquilas aguas cristalinas del estanque más hermoso que nosotros podamos imaginar o visitar. Lo subjetivo, no, imaginar no, visitar, vernos a través de esas aguas.
Sin embargo, esta exterioridad técnica no adquiere su eficacia hasta que se interioriza, hasta que se aprende y domina, hasta que se recompone una idea mental o una configuración física que permite usar la herramienta con buena parte de su potencial. Se trata de integrar las características de este fenómeno natural. Para continuar, vamos a destacar una última curiosidad. La exterioridad técnica es lo que contribuye a forjar una subjetividad colectiva. Lo podemos ver en una fotografía, lo podemos ver en este video. Esa exterioridad técnica contribuye a forjar la subjetividad que compartimos. Pero esta subjetividad por el individuo y esta colectividad a través de la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es el signo vocal, escrito y hasta gestual, en el sentido de que gracias a la palabra dotamos de significado al gesto. Estos gestos que estoy haciendo y que he hecho a lo largo de este video, que reflejan tanto las cosas como la voluntad de quien habla, experiencias, deseos, emociones, el mundo interior, etc. Esto quiere decir que hay una correspondencia entre las palabras, los signos y la realidad significada. El signum es una realidad que significa algo. Sin embargo, el conocimiento del signo resulta posible solo a partir del conocimiento de las cosas. En otras palabras, la cosa antecede al signo. La palabra nos enseña a ver y encontrar el lado favorable de las cosas. Las cosas o situaciones pueden ser obviamente las mismas, pero la palabra orientará la forma en que recibimos y percibimos. Así que si cuidamos nuestras palabras, sin duda ellas cuidarán a su vez de nosotros, forjando nuestra personalidad en la dirección correcta. Es importante, sin embargo, no olvidar algunos elementos que acotan las posibilidades de comunicación por medio de la palabra. Por ejemplo, que hay una separación profunda entre las palabras en su dimensión material, la voz, la escritura, los gestos y sus contenidos inteligibles. La palabra escapa a cualquier posible materialización. Tampoco debe olvidarse que las palabras pueden no reflejar la convicción interior de quien habla. Mienten, engañan, encubren lo que alguien tiene en su pensamiento. Es decir, no hay una identidad entre el pensamiento y la palabra. Asimismo, puede existir una disociación entre las palabras y el pensamiento, ya sea como acto involuntario o porque quien habla confiere una matiz particular a ciertas palabras, por lo que las demás no tienen el mismo significado compartido frente a esa palabra. Y son las mismas. De ahí que, como señala el profesor español Luis Castellanos, el empleo de un lenguaje positivo puede ayudar a erigir una personalidad positiva también. Las palabras aportan energía. El lenguaje activa la vida, en especial cuando se está atento a lo que se dice y a cómo se dice. Si la mayoría de nuestras emociones a lo largo del día son negativas y orientan nuestra forma de estar en el mundo, el empleo de un lenguaje regulado y enriquecido de manera consciente nos obliga a estar mucho más atentos y más concentrados, a ser más inteligentes y a buscar recursos creativos que expandan la posibilidad de nuestra propia existencia. Un lenguaje regulado y enriquecido de manera consciente nos permite buscar soluciones y encontrarlas, porque entonces el mundo y sus cosas, nuestro interior y sus emociones se van extendiendo sin límites. Todo lo puede ir dando forma, en caso de concretarse, a una personalidad que mira hacia el futuro con más alegría, sin miedo, con menos dudas, más segura de sí misma porque sabe que las posibilidades son prácticamente ilimitadas, sabe que nada se ha dicho del todo. Para cerrar, cuando en su De Magistro San Agustín expone que el hablar sirve para enseñar y recordar, lo que está proponiendo es un elogio al diálogo humano, en cuanto que el diálogo permite responder a lo que uno busca. Por lo tanto, desarrollar habilidades lingüísticas hace que nos relacionemos mejor con nosotros mismos y con los demás. Si bien la palabra nos permite aprender y comprender el mundo, es también ella quien nos da la posibilidad de reaprender la realidad y de este modo comunicarnos de mejor modo. Claro que aprendemos no cuando simplemente repetimos lo que se nos ha enseñado, sino cuando las palabras sirven para orientar nuestra atención hacia aquellas realidades que podemos llegar a conocer. ¿Que podemos equivocarnos? Sin duda, pero una personalidad forjada en el lenguaje positivo sabe, por ejemplo, que tenemos el derecho a errar, a fracasar, a ser humanos, como señala Castellanos. Lo que hace posible cambiar la historia, nuestra historia, reconocer las fallas para modificar nuestra conducta y nuestras acciones. Ser consciente del lenguaje que usamos es al mismo tiempo ser consciente de la vida que estamos llevando, porque al final, si no tomamos conciencia del lenguaje como entidad transformadora, si no sabemos cuáles son nuestros yerros, no podemos cambiar porque sencillamente no los podemos nombrar. Somos, en tanto, incapaces de reconocerlos. Vamos a llegar a la meta en este instante.
Solo cuando tomamos conciencia de las palabras que usamos, lo que es decir que las cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, que comunicamos, podemos cambiar nuestra realidad. Si nuestro cuerpo está definido por lo que somos, eso que somos está hecho de palabras también. Si las palabras cambian, seamos pues capaces de cambiar con ellas. Los tiempos que corren lo permiten. La posmodernidad. Los tiempos que corren lo exigen.